en el libro de Números, donde teníamos la lectura bíblica. Números 14. Nada más voy a leer un versículo y quiero que noten las preguntas que Dios hace en el versículo 11. Ya lo leímos, por cierto. Números 14, versículo 11. Vamos a leer nada más. Ya usted tiene la idea de los versículos anteriores, de lo que está ahí pasando. Y quiero que note estas preguntas que Dios hace. Versículo 11, están conmigo ya. Números 14, 11. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Eso significa que esta no era la primera vez, hermanos. Esto significa que este pueblo de Israel había venido constantemente, tiempo atrás, con su conducta, con su actitud, con su falta de fe. Había venido irritando a Dios. Dios se irrita muchas veces. El asunto es que hoy no nos lo dice. Si está contento o está enojado o está irritado con nosotros por nuestra actitud, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de interés, por no creerle a Él. Dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y note: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hay tantas cosas que Dios había dicho y que luego había hecho para el pueblo de Israel. No es que este pueblo de Israel tenía que creer solo lo que Dios decía, porque a la par de decirlo, hacía también las cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Este pueblo oía a Dios y luego veía lo que Dios hacía. Y aún así dice Dios: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para nosotros. Gracias por la veracidad de tu palabra, por las promesas que nos has hecho. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a estar convencidos y seguros de tu palabra, de lo que tú has dicho, de lo que tú has prometido, de lo que tú nos has mandado hacer. Señor, gracias por la Biblia esta mañana. Bendícela y dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, tanto a mí como a esta congregación, para leer tu palabra y creer tu palabra. Ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayúdanos a los adultos, Señor, a tener un corazón sencillo que cree tu palabra, que te cree a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, te lo ruego esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Todo el mundo, hermanos, lee la prensa y lo cree. Y yo no sé qué porcentaje de lo que la prensa dice es verdad. Un buen porcentaje de lo que la prensa dice es mentira. Pero todo el mundo cree la prensa. Todos nosotros leemos noticias y ya las creímos. Cuando nos olvidamos que todo tiene 2 versiones o 3 versiones. O alguien dijo que hay 2 versiones y la verdad. Pero nosotros creemos eso. Vemos noticias y las creemos. Leemos estadísticas y las creemos. Todos nosotros. Yo agarro un libro, agarro un periódico, veo noticias, me da un porcentaje, me da estadísticas y yo las creo. Y usted las cree. Y las usamos y las compartimos. Y dice: estas estadísticas, hermanos, todo eso puede o no puede ser cierto, pero lo creemos. Oímos chismes y los creemos. A ciegas creemos lo que la gente dice. Hermano, yo siempre tengo mi reserva en todo sentido. Porque, mire, yo he escuchado tantas veces una versión y casi me tienta a creerlo. Pero luego voy y escucho otra versión muy diferente. ¿Cuál creo? ¿Quién está diciendo la verdad? Pero nosotros oímos chismes, hermanos,
y luego ya los contamos como que fuera cierto, como que fuera verdad. Yo siempre pienso y digo, mira, eso no te consta. Eso no te consta, eso no es cierto. Tú no lo oíste, tú no lo viste, pero lo creemos. Pero oímos a Dios y no le creemos. Leemos la Biblia y nos da un montón de dudas. Vemos lo que Dios manda y creemos que no es eso lo que está diciendo Dios. Yo me atrevería a pensar, hermanos, que Dios es al que menos le creemos. Y usted está sentado ahí diciendo, no, hermano, yo sí le creo a Dios. Yo casi le apostaría que no le creemos a Dios, hermano. Dice, ¿cómo sabe, hermano? Porque si le creyéramos a Dios, hay un montón de cosas que no estamos haciendo que las estaríamos haciendo. Vivimos de tal forma como que no le creyéramos a Dios. Si usted y yo le creyéramos a Dios, hermano, a lo mejor adoptaríamos otro estilo de vida cristiana. Adoptaríamos otro estilo de vida espiritual si leemos la Biblia y le creemos a Dios. Josué y Caleb han dicho la verdad sobre la tierra prometida. Ellos han dicho que la tierra a la que están yendo es una tierra buena en gran manera. Es una tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia. Ellos lo creen, Dios lo ha dicho, ellos lo creen. Están diciendo la verdad sobre la tierra prometida. Están diciendo lo que Dios les ha dicho a ellos. No creerle a ellos es no creerles lo que Dios les había dicho a ellos sobre la tierra prometida. Pero el pueblo no está creyendo eso. La tierra es buena en gran manera. Ellos tienen las dudas. Dice, eso a saber si es verdad. Nosotros no lo creemos. Y aun cuando han ido para verlo, el pueblo ha armado un relajo aquel día. Ellos están protestando y están quejándose. Se han rebelado y no quieren subir. Todo por no creerle a Dios. Hermanos, hay muchas cosas que en nuestra vida espiritual no arrancan, no caminan, no siguen. ¿Sabe por qué? Porque no le creemos a Dios. No le estamos creyendo a Dios. Leemos la Biblia y escuchamos la Biblia y somos cristianos y somos gente de Biblia. Pero ¿qué porcentaje de este libro creemos, hermano? Probablemente solo lo que nos conviene. Oh, que Dios va a estar conmigo. Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso sí lo creo. Que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Eso sí lo creemos. Y de repente hasta eso nos cuesta creer. Pero ¿qué de todo el resto de la Biblia? ¿Qué de todo lo que Dios dice? ¿Qué de todo lo que Dios manda? Ese pueblo estaba protestando y se ha rebelado contra Dios. No le están creyendo a Dios. Están dudando de Él. Están dudando sobre todo de su palabra, de lo que Dios ha dicho, de las promesas que Dios había dado. No le están creyendo. Han entrado en dudas. Imagínense, dudar de Dios. Dudar de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Ellos no quieren seguir. Más bien se quieren regresar a Egipto. Porque no le están creyendo a Dios. Hermanos, miren, no nos hagamos bolas, hermano. Creyente que regresa al mundo es porque no le cree a Dios. Gente que deja de servirle a Dios es porque dejó de creerle a Dios. ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que un día le creí? Dejaron de creerle a Dios. Ese pueblo de Israel ha oído de Dios, de una tierra prometida, de una tierra buena en gran manera, de una tierra que fluye leche y miel. Pero al mismo tiempo no quieren seguir. Al mismo tiempo se están regresando, están abandonando el camino porque no le están creyendo a Dios. Si le estuvieran creyendo a Dios en medio de que hay gigantes en la tierra,
En medio de que probablemente la tierra traga a sus moradores, que es mentira para comenzar. En medio de toda adversidad y enemigos y pueblos y cosas que hay en el camino, Dios ha dicho que esa tierra es de ellos. Si le creen, van a seguir adelante. No estarían pensando en regresarse. ¿Cuánto creyente hay que en realidad no le cree a Dios? Esa es la verdad, hermano. ¿Por qué hay que rogar a tanto cristiano? ¿Por qué hay que mostrarle a los cristianos las promesas y casi convencerles? Mire, esto es palabra de Dios, es promesa de Dios. Créalo con todo su corazón. Siga adelante. Dios es fiel. Dios es fiel. Y ahí está todo el montón de creyentes a saber si es cierto. Yo no creo, y se basan en experiencia de su vida más que en la veracidad de la palabra de Dios. Si no creo que sea Dios fiel, porque mire lo que me está pasando a mí. Es que la fidelidad de Dios no se basa en nuestras experiencias, hermano. Se basa en su palabra, en lo que Él ha dicho. Él lo ha dicho, yo lo creo. Él ha prometido estar con nosotros, vamos adelante. Josué y Caleb dijeron: no seáis rebeldes contra Jehová. Versículo 9. Eso dijeron. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Qué difícil hacer entrar en razón a un pueblo como este. Ellos ya se convencieron, ya se amargaron, ya están protestando, no le creen a Dios, quieren regresarse, no quieren seguir adelante. Caleb dice: no seáis rebeldes contra Jehová. Corrijan su actitud, enmienden su corazón. Obedézcanle a Dios, créanle a Dios. Sigamos adelante, la tierra es buena, fluye leche y miel. Dios nos la ha prometido, Dios nos la va a dar. Sigamos adelante, creámosle a Dios. No seáis rebeldes contra Jehová. Qué difícil convencer a ese pueblo. Y Dios intervino en aquella ocasión, hermano. Mire hasta lo que Dios tiene que hacer y ponerse en movimiento. Y le voy a decir algo, hermano: Dios no tendría que hacer nada para que le creyéramos. Bastaría con saber y creer que Él es veraz, que Él no miente, que Él es fiel. Bastaría creerle solo en su palabra y ya estuvo. Dios no tendría que darnos muestra de su poder para convencernos que es poderoso. Dios no tendría que cumplirnos nada para ayudarnos a creer que es veraz en su palabra. Sin cumplimiento de promesas sería suficiente creerle a Dios. Si Él lo dice, es verdad. Si Él lo dice, confiemos. Es su palabra. Dios no tendría que hacer nada para decirnos: te voy a probar que es verdad lo que yo te he dicho. Vas a ver lo que voy a hacer. Dios no tendría que hacer eso. Pero dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Toda la manifestación de mi poder. Cosas que les dije, ya las hice. Y aún así, ¿hasta cuándo no me van a creer? Dios intervino en esa ocasión. Era el colmo en realidad. Y gracias a Dios, Dios fue tan paciente con ese pueblo. Dios fue tan tolerante con ese pueblo. Hermanos, la paciencia y la tolerancia tienen su límite. En todo. En todo. Hay un límite de tolerancia. Yo recuerdo que cuando vendí esas cositas de electrónica, que son esas resistencias tan chiquitillas que vienen en los aparatos adentro, que uno mira esas cositas,
Aún esas cositas traen un margen de tolerancia en su capacidad de resistencia. Aún eso. Dice, mire, esto es de tantos ohmios y no sé qué, pero tiene tanto de tolerancia. Hermanos, pero la tolerancia y la paciencia tienen su límite. Y ahí está Dios. Por ahí, más adelante la Biblia dice que Dios ya les había perdonado hasta 10 veces, no sé cuántas veces. Por ahí. Si usted sigue leyendo ese pasaje. Dice, ya tanto. Y por eso Dios pregunta, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Aún viendo lo que yo he hecho, aún viendo las maravillas, viendo manifestaciones de mi poder, de mi cuidado, de mi gracia para con ellos. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿tenía razón Dios o no tenía razón? ¿Tendrá Dios razón hoy en día de a veces no estar contento con nosotros por lo incrédulo que somos? Oímos y oímos la Biblia, la leemos y la leemos. Y dejémonos de cuentos, hermano, no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Porque leo y leo lo que leo y no hago lo que dice. Vivo una vida cristiana dudosa, no entregada, no dedicada, no apartada. Aunque lo leo, y ahí está. Dice la Biblia que su gloria se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, versículo 10. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Imagínense, hasta eso tuvo que suceder. Y dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Hermanos, no creerle a Dios, cuidado con eso. Todos nosotros estamos en algún momento en esa línea tan delgadita. Nuestra fe tambaleando, nuestra fidelidad flaqueando, nuestro servicio dejándolo, porque no le creo a Dios, porque no creo lo que Dios dice. No creerle a Dios le irrita a Dios, le molesta, es tenerlo como mentiroso. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, teniéndolo como, hermanos. Y si no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién? Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras veraces. El Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Bueno, si no le creemos a Dios, estamos perdidos. Pero desgraciadamente estamos creyéndole muchas veces más al hombre que a Dios. Y hermanos, nuestra palabra como hombres no es nada confiable, hermano. Nada confiable. Hoy yo le puedo hacer promesas y puedo alzar mi mano y puedo hasta poner la mano sobre la Biblia y la otra haciéndole un juramento y haciéndole votos y haciéndole promesas y haciéndole tantas cosas, y a los días le estoy fallando. Y a los días me olvido de las promesas que hice. Es más, ni creo que prometí eso. Yo no creo que prometí eso. Nos olvidamos de eso, hermano. Dios no se olvida de lo que ha prometido. Dios no se olvida de lo que ha dicho. Pedro dice que Dios no es que tiene su promesa como tardanza. Él no se ha olvidado de sus promesas. Y por eso cuando no le creemos, le irrita, le molesta. ¿Hasta cuándo no me creerán? Ya les hice una vez milagro, ya les di pan, ya les di esto.
¿Qué más hay que yo no puedo hacer?, dice Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? No creerle le deshonra, hermanos, porque es dudar de su veracidad, de su palabra. Él ha dicho lo que ha dicho y es verdad. No creerlo es decirle: Señor, no creo que me estés diciendo la verdad. Hay cosas en la Biblia que pues sí suenan bonitos, pero yo no las creo. No lo decimos, hermano, pero con nuestra vida lo mostramos. No le estamos creyendo a Dios. Es dudar de su veracidad, es dudar de su palabra. Voy a mostrarle algunos ejemplos. Qué diferentes habían sido los hombres de Nínive. Qué diferente. Jonás entró a la ciudad de Nínive anunciando lo que Dios le había dicho. Y Jonás entró diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, yo sé que esto no va a suceder, hermano, pero si un día apareciera por allí alguien que, supóngase que realmente fuera de Dios, y entra por ahí diciéndonos que Guatemala de aquí a 2 meses, y nos diera fecha, Guatemala va a ser destruida. Yo le aseguro que entra un charlatán diciendo eso y lo creemos. Y si acaso fuera algo así de verdad, que Dios estuviera haciéndolo, entraríamos en duda. Algo que nos diera convicción, algo que el Espíritu Santo nos convenciera y dice: esto es verdad, esto es verdad. Jonás entró diciendo: Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y el versículo 5 del libro de Jonás, del capítulo 1, dice la Biblia, capítulo 2 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Note eso, hermano, no tanto le creyeron a Jonás. Le creyeron a Dios, lo que Jonás había entrado predicando. ¿Se imagina cuál hubiera sido la historia de Nínive si no le hubieran creído a Dios? Si hubieran dejado pasar los 40 días en aquella actitud de que esto no es verdad. Y si acaso Dios lo ha dicho, no le creemos. Y comienzan a marcar en el calendario los días 1, 2, 3 y contando la cuenta regresiva, nos quedan 5, nos quedan 4. Vamos a ver si es cierto que esto sucede. A ver si es cierto que esto Dios lo ha dicho. Ellos no esperaron eso, hermanos. Ellos escucharon el mensaje y dice el versículo: y los hombres de Nínive que creyeron a Dios. Y note esto, hermanos, note la diferencia cuando se le cree. Este pueblo de Nínive no podían nada más pararse, jactarse y estar ante Jonás y decirle: ya le creemos a Dios, y luego no hacer nada. Y ese es el problema nuestro, hermano. Le creemos a Dios, claro que le creemos a Dios, pero no hacemos nada. Y aquel pueblo de Nínive le creyó a Dios. Y luego hicieron algo en su vida. Creyeron lo que Dios estaba diciéndoles. Creyeron el juicio que Dios estaba anunciándoles. Lo creyeron inmediatamente. No dudaron, no discutieron, no argumentaron, no pospusieron nada. Le creyeron a Dios. Ahora note que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia de esto. Los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Lo que Dios estaba diciendo. Obviamente hay que creer en Dios primero, para luego creerle a Él. Creerle lo que Él dice. ¿Cuánta gente hay que ciertamente cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios.
pero no le cree a ese Dios. Yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un creador. Yo creo en Dios. La gran pregunta es, ¿le crees a ese Dios? Lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él dice en su palabra, lo que Él manda en su palabra, ¿le pones atención? ¿Lo crees? ¿Le crees? Dice, y yo siempre recurro a esto, hermanos. Juan 5:24. Cuando usted lee ese versículo, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ¿qué dice? Al que me envió. No dice y cree en el que me envió. El que oye mi palabra y cree al que me envió. En otras palabras está diciendo: el que oye mi palabra y la cree, y cree que es palabra de Dios, y cree al que me envió, al que ha hecho las promesas, al que ha dicho lo que ha dicho. Dice, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él ha prometido. Y dice, y no vendrá a condenación. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Cierto eso, hermano. Cierto eso. Yo puedo vivir tranquilo y seguro que el día que muera tengo vida eterna y no voy a condenación. ¿Por qué? Porque he oído su palabra y he creído al que le envió, al que dijo esas cosas, al que dio esas promesas. No es suficiente creer en Dios. Ay, afuera, el mundo está lleno de gente que cree en Dios, pero a la vez discute este libro, argumenta este libro. Sí, yo creo en Dios, pero es que la Biblia, es que su palabra, es que hay cosas. ¿Y qué entonces? ¿Crees en Dios? Pues no le crees a Dios. Eso es como que creen. ¿Cuántos creen en mí? ¿Existo? Más o menos, ya les vi la cara a algunos. ¿Cuántos creen en mí? Sí, aquí estoy. ¿Cuántos me creen? Por lo menos 2 deberían de creerme, hermano. ¿Cuántos siempre me creen? Hermano, es lo que queremos hacer con Dios muchas veces. Yo creo en Dios. Y Dios dice, ¿crees en mí? Y dice, sí, amén, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. ¿Me crees? ¿Me crees? ¿Ha leído mi palabra? Dice, sí, Señor, yo la he leído. ¿La crees? ¿Aló? ¿La crees? Ese creer, hermano, debe causar algo en nuestra vida. Él dice, yo le creo al Señor, yo le creo a Dios, yo creo en sus promesas. Eso me va a causar a hacer algo en mi vida para con Dios. Creerle a Dios va a cambiar mi conducta. Creerle a Dios va a cambiar mi forma de vivir. Creerle a Dios va a cambiar mi vida. Va a cambiar mi actitud de servicio a Dios. Va a cambiar mi actitud de fidelidad al Señor. Creerle a Dios. No podemos seguir pretendiendo creer en Dios y seguir sentados en esas bancas, hermano.
Disculpen, pero yo no creo que creyentes de banca le creen a Dios, hermano. Si muchos de ustedes le creyeran a Dios, hermano, se sacudieran el polvo, se sacudieran muchas cosas, dejaran el sillón, dejaran la tele, dejaran la compu, dejaran los paseos, dejaran tantas cosas por estar aquí, hermano, por salir y compartir el evangelio con la gente. Lo haría. Si yo le creo a Dios, Dios dice esto, Dios ha mandado esto, yo lo voy a hacer porque le creo a Dios. No, la verdad, no le creemos a Dios. Ahí está la Biblia, la hemos oído y es cierto. Pero los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Por lo regular, creer en Dios nos mueve a hacer algo. Creerle a Dios nos mueve a hacer algo. Porque solo creer en Dios por lo regular no mueve a la gente. Ahora mismo el mercado está lleno de gente que cree en Dios. ¿Cierto o no? Todo ese mercado está lleno de gente que cree en Dios. Las calles de la ciudad, los lugares de paseo, la playa, las piscinas, todos esos lugares están llenos de gente que sería una ofensa preguntarle si no creen en Dios o si creen en Dios. Pero casi le aseguro que es gente que al mismo tiempo este libro ni le importa un pepino. Y esta es palabra del Dios en quien cree. Este es el libro del Dios en quien cree. Pero allá andan. Y dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Ya estás en problemas. Ya estás en problemas. Porque Dios está diciendo, ¿hasta cuándo no me creerán? Está bien que crean en mí, pero que no me crean me ofende. No me diga que usted se siente muy feliz si alguien le dice, usted es mentiroso. Tú eres un mentiroso. No te creo nada de lo que dices. ¿Eso le honra o le deshonra? Imagínense con Dios. Eso es lo que está pasando, hermano. Si no, Dios no estaría haciendo esa pregunta. Creer en Dios no mueve a la gente a mucho o a nada. Todo el mundo cree en Dios y anda como que nada. Todo el mundo cree en Dios y vive como quiera, pero cree en Dios. Bueno, usted oye hablar a gente que creen en Dios. Y es gente que vive de pecado en pecado, de orgía en orgía, de libertinaje en libertinaje. Y usted los oye hablar tan bonito de Dios, parecen creyentes. Cuando le creemos a Dios lo que Él dice, lo que Él advierte, lo que Él manda, lo que Él promete, cuando le creemos a Dios, nunca vamos a quedarnos igual, hermano. Nunca. Nínive no se quedó igual. Dice la Biblia, y los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Y como resultado de creerle a Dios, proclamaron ayuno, se arrepintieron, vistieron de cilicio, hasta los animales pusieron en ayuno. Todos se consagraron, todos se dedicaron, todos pusieron en orden su vida con Dios. Se arrepintieron de sus pecados. Dieron muestras de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Porque creían en Dios? No. Porque le creyeron a Dios. Porque creyeron el mensaje de Dios. Eso los movió a caer de rodillas. Eso los movió a ponerle atención a su pecado, a preocuparse por su pecado, a buscar a Dios en oración. Creerle a Dios nos mueve a actuar, hermano, créame eso. Creerle a Dios nos mueve a actuar.
Creer en Dios nos mantiene ahí sentaditos, tranquilos, cómodos. Nunca me sentí tan, no sé cómo. Una vez que en estos cerritos de Caminal andaba dando tratados. Y ya le he contado esta historia, pero como usted sabe, yo cuento las historias y las voy a seguir contando quién sabe cuántas veces. Probablemente esta ya se la conté. Estaba un viejito ahí sentado en la orilla de uno de los cerritos de Caminal, con su sombrerito y lentes, de estos señores antiguos, ya grandes señor. Criados a la antigua, quería decir, no antiguo. Criados a la antigua en su religión. Y yo me acerco y le hice una pregunta que le molestó al viejito. Yo le pregunté si creía en Dios. La reacción del viejito me volteó a ver, va que tenía lentes oscuros. Me volteó a ver y me dijo: ¿usted qué cree que yo soy animal? Bueno, me cortó. Yo ya no quería evangelizarlo. ¿Usted qué cree que yo soy animal? Me dijo. Yo le pedí perdón por la falta de respeto, por la pregunta, en la forma en la que se la había dicho. ¿Por qué? Porque preguntarle a alguien si cree en Dios casi es una ofensa. Porque todo el mundo cree en Dios, hermano. Pero cuando le creemos a Dios, eso nos mueve a actuar. Eso nos mueve a seguir. Eso nos mueve a servir a Dios. Eso nos mueve a quedarnos sirviendo al Señor. Eso nos mueve a ir cuando le creemos a Dios. Eso nos mueve a hacer algo para Dios. Cuando le creemos a Dios, nos mueve a dar para Dios. Dice el Señor: y probadme en esto ahora. Traed diezmos y ofrendas al alfolí. Y probadme en esto ahora. ¿Sabe por qué muchos no diezman, hermano? Es porque, hermano, dejémonos de cuentos, no le crees a Dios. Esa es la verdad. ¿Crees que puedes hacer más con tu diezmo que te queda, que ni es tuyo, que lo que Dios puede hacer contigo? Esa es la verdad. Tú le estás creyendo más a ese poquito con el que te quedas. ¿Crees más en eso que en lo que Dios puede hacer si tú le obedeces lo que Él dice? Si tú le crees a Dios. Ahí estamos en serios problemas, hermano. Creerle a Dios implica muchas cosas. Creerle a Dios significa tomar muy en cuenta lo que Él está diciendo, ponerle atención. Hermanos, quizás por dignidad o por reputación pudiera afectarme a mí que no crean en mí. Me preocuparía que alguien dijera: yo no le creo nada a hermano Freddy. ¿Qué, hermano Freddy? Cada vez que hablan mentiras dice. Yo no, me afectaría quizás. Pero no tiene trascendencia. Después de todo, nunca he pretendido que mi palabra es verdad, siempre. Que siempre cumplo lo que prometo, nunca he pretendido eso. Pero Dios, hermano, su palabra es verdad. Sus promesas son verdad. No creerlas le molesta, le irrita, le ofende a Dios. Porque está diciendo: a mí no me vas a creer. A propósito, ¿cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces no te he cumplido algo que te he prometido? Los padres ni preguntamos eso a los hijos, pues nos van a sacar la listita.
Pero Dios, hermanos, su palabra es verdad. Dice la Biblia que los hombres de Nínive, una vez que le creyeron, el versículo 5 dice que los hombres le creyeron a Dios, y una vez que le creyeron, dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Eso es ponerle acción cuando le creemos a Dios. Es que creerle a Dios es diferente. Siempre nos lleva a hacer algo, a tomar decisiones, a entregar nuestra vida, a arrepentirnos de algo. Es bien probable que estos mismos hombres, escúchenme esto, hermanos, estos mismos hombres ya antes creían en Dios. Creían en Dios, pero eso no les había movido a nada. A nada, ellos seguían viviendo como siempre. Ni había afectado sus vidas, ni sus estilos de vida. Creían en Dios. Pero aquel día cuando Jonás entró predicándole, le creyeron a Dios. Y cuando le creyeron, ellos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Es más, probablemente creyendo en Dios, han llegado al punto, recuerda que dijo Dios: ve a Nínive y pregona contra ella, porque su pecado ha llegado hasta mí. Es demasiada su maldad, es demasiado su pecado. Viven en pecado, viven en orgía, mira cómo viven. Y pregúntale si creen en mí. Claro que creen en mí, pero hasta que no me crean, las cosas no van a cambiar. Hermanos, la misma historia con nosotros. Llevamos años creyendo en Dios y nada pasa en nuestras vidas. Lo mismo. El día que le creamos a Dios, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas las vamos a pensar. Muchas cosas se las vamos a preguntar a Dios. Muchas cosas vamos a tener temor de hacerlas. Porque le creen. Usted no tiene idea, hermano, de un montón de creyentes en Dios haciendo cosas que probablemente ni un inconverso haría. Yo veo hombres inconversos más responsables con su familia, más responsables con su hogar, quizás más fieles con su esposa, más caseros, más dedicados a su casa. ¿Son creyentes? No son creyentes, por lo menos a como nosotros entendemos el término. ¿Han aceptado a Cristo como su Salvador? No. Pero ¿cuánto creyente, hermano, lleva años creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios? El Dios en quien el mundo cree ha dicho mucho que el mundo también necesita creerle. Hay todo un libro aquí que Dios ha dicho. Si una cosa le irritó a Dios, fue que su pueblo no le creyera. Su pueblo, hermano. El pueblo que le había dado tantas evidencias de su existencia, de su realidad, de su poder, de su veracidad. Su pueblo al que le había dado tantas muestras de su gracia, de su presencia y de que cumplo lo que digo. Vaya que los incrédulos no le crean, pues al fin de cuentas son incrédulos. Pero que no le crea a su pueblo. Aquella gente que no solo ha oído, sino que ha visto lo que Dios había hecho. Mire lo que Salomón dijo, hablando con Dios en primer libro de Reyes 8:24, si quiere buscarlo. Primer libro de Reyes 8:24. Dice en este versículo, no sé si la parte del versículo que tengo comienza desde el principio
o lo agarré por alguna parte, pero dice que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que, ¿qué dice? Lo que le prometiste. Un día le diste promesas, un día le hiciste promesa, un día le dijiste que su hijo se sentaría en su trono y su trono sería eterno. Le cumpliste a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Luego note, lo dijiste con tu boca y con tu mano, ¿qué dice? Lo has cumplido, como sucede este día. Tu palabra es verdad, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Ese es el Dios, hermano, que está allí molesto, irritado, preguntando hasta cuándo no me creerán con todas las maravillas que he hecho, con todas las muestras de poder que les he dado. ¿Cuándo les he fallado en una promesa? ¿Cuándo les he dicho que los voy a llevar a la tierra prometida y los he abandonado en el camino? ¿Cuándo les he dicho que les voy a dar pan y luego no les doy? ¿Cuándo les he fallado? ¿Recuerdan alguna promesa que nunca les cumplí? Bueno, eso le molesta a Dios. Le irritaba a él. Y Salomón dice, como sucede este día, ¿hasta cuándo no me creerán? Mire el Salmo 78. Salmo 78, versículo 21, versículo 22. Salmo 78, versículo 21, versículo 22. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Hablando de las protestas del pueblo, de las quejas del pueblo, de la rebeldía del pueblo. Dice la Biblia, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, o sea, contra su pueblo. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían ¿qué? No dice que no habían creído en Dios. Por cuanto no habían creído en Dios. No dice eso. ¿Qué dice? No habían creído a Dios. Dios les había hablado, Dios les había dado promesas, Dios les había cumplido, Dios les había hecho tanto. Y a pesar de eso, el pueblo dudaba, se quejaba, se rebelaba contra Dios. Y dice la Biblia, lo oyó Jehová y se indignó. Se enojó tanto Dios. Se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Eso le molesta a Dios. Abraham y Sara se vieron en apuros por no creerle a Dios. Y hermanos, Abraham es el hombre de fe, el padre de la fe. Dice que creyó Abraham a Dios y ¿qué dice? Y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Le creyó las promesas que le hizo. Hermano, quien le echó a perder fue Sara. Abraham le creía a Dios y estaba esperando el tiempo de Dios. Pero viene Sara a llenarle la cabeza de dudas. Dice, pero ¿cuándo va a ser el cumplimiento de esa promesa? Dijo que nos iba a dar un hijo, pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Por qué no te llegas a mi sierva Agar y me das un hijo? Ese fue un error. Génesis capítulo 18. Sin embargo, a pesar de eso, hermano, Abraham y Sara se vieron en apuros por no creerle a Dios. Génesis 18, versículos 9 al 15. Hablando de estos varones que llegaron a la casa de Abraham, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer, ¿qué dice?
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué dice? A Sara le dio risa la promesa. Si yo, una señora ya de tantos años, se imagina una ancianita como yo embarazada. No le creyó a Dios, le dio risa. Se rió allá atrás dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Yo no lo creo. Sara no se hacía la idea, hermano, dos viejecitos ahí tratando de tener un hijo. Le dio risa. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿No me cree? ¿Por qué se ríe? ¿Cree que estoy tomándole el pelo o nada más haciéndole una broma? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Será verdad? Hermano, no se olvide, si Dios lo está diciendo, hermano, Dios no bromea. Dios no nos hace esos chistes de mal gusto, de prometernos algo y hacernos saltar y decir qué bendición Dios me va a dar, y luego dice, no, un momento, era broma. Dios no hace eso. Si Dios promete algo, esté en serio, hermano, lo va a cumplir, lo va a hacer. Que estén viejos es otra cosa, pero Dios lo está diciendo. Él es nuestro creador. Él sabe cómo iba a hacer ese proceso. Él sabe cómo se iba a dar eso. Y Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? Y note la pregunta que Dios hace en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Puedes pensar en una cosa? ¿Puedes pensar en algo que es difícil para Dios? ¿Que Dios no puede hacer? Que alguien diga, mira, ahí sí topó Dios. Hermano, todo lo que Dios puede hacer, si es su voluntad, lo hace. Tiene poder para hacerlo. No hay nada imposible para Dios, siempre y cuando sea su voluntad hacerlo. No hay nada que no ha habido problema, no ha habido situación en la que Dios diga, mira, me tienes que disculpar en esto, pero esto sí no puedo hacer. No ha llegado a ese punto Dios. Y ni va a llegar a ese punto, hermano. Si es su voluntad, Dios tiene todo poder para hacerlo. Y por eso dice, ¿es imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Escuche eso, Sara tendrá un hijo. Dios lo está diciendo, es verdad y así será. Pero ¿cómo nos cuesta creer eso, hermano? ¿Cómo nos cuesta creerle esas cosas a Dios? Entonces Sara negó, ya está en problema, ¿verdad? Sara negó diciendo, no me reí. ¿Porque qué dice? Porque tuvo miedo. Sí, Sara, ¿te reíste? De paso que a Dios le estás diciendo que no te reíste. Sí te reíste. No me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído, te reíste. Hermanos, no podemos engañar a Dios, no podemos ocultarle nada a Dios. Debemos creerle a Dios. Quiero terminar rápido con eso, hermano. La Biblia dice que aunque Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Dios le habló de cosas que Noé ni en su mente, ni las podía imaginar.
Pero Dios le dijo, prepárate un arca, prepárate un arca. Y Noé lo hizo así, ¿por qué? Porque Noé creía en Dios, pero en esta ocasión le está creyendo a Dios lo que Dios le está diciendo. Y hermano, creerle a Dios en este caso era moverse a la obediencia a Dios. Yo le creo a Dios lo que Dios me está diciendo que haga, entonces me muevo a hacerlo. La Biblia dice que Noé hizo puntualmente como Dios le mandó hacerle, porque le creyó la advertencia que le estaba dando. ¿Cuántos, hermanos, no creen? ¿Cuántos son advertidos y no creen las advertencias? No las creen. Y se van y se dan en la cara. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no creíste la advertencia? Dice la Biblia que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Salió sin saber a dónde iba. Nada más que, Señor, voy a salir confiando en tu palabra, creyendo lo que me estás diciendo. Por eso voy a salir. Porque que yo sepa a dónde voy, no sé. Pero en obediencia a tu palabra voy a salir. Porque creo en tu palabra voy a salir. Cuando ofreció a su hijo, lo ofreció porque creía a Dios. ¿Qué le costó a Lot creerle a Dios cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? No lo creían. Los varones que llegaron allí aquella vez le tuvieron que sacar corriendo. O era por lo que tenía, o era porque no creía que realmente va a caer fuego, que va a ser destruido esto. Aún así, la Biblia dice que sacaron a Lot. Déjeme mencionarle un ejemplo más, hermano. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo esto: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dijo, no, se lo voy a decir. Y Dios le contó todo a Abraham, que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y allí inmediatamente Abraham le creyó a Dios. Dice, Dios está hablando en serio. Si Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, Él está hablando en serio. Y sin la menor duda de que en realidad haría lo que Dios estaba diciendo, allí mismo Abraham comenzó a rogar por aquel lugar, sabiendo que su sobrino está allí, sabiendo que lo que Dios dice es verdad, sabiendo que lo que Dios dice lo va a cumplir, lo va a hacer. Y Dios le dijo, yo he decidido el fin de toda carne allí. Y Abraham lo creyó. Y dice Abraham a Dios, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque él le creía a Dios. Si Dios lo va a hacer. Y comenzó a regatear con Dios. Y quiero terminar con este. Recuerda esa ocasión cuando el Señor comenzaba su ministerio, después de enseñarle a toda una multitud. En Lucas capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Quién lo está mandando? ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Y aunque Pedro en esa ocasión, hermanos, le contó brevemente su fracaso de la noche anterior, y le dijo, entre paréntesis, él dice, Señor, hemos pasado toda la noche pescando y no agarramos nada. Dice, Señor, fracasamos trabajando toda la noche. Pedro le dijo que en obediencia a su palabra y creyéndole, versículo 6, Lucas 5, 6, él dice al final del versículo, en tu palabra echaré la red. Si fuera por la experiencia que hemos tenido, no le echaría.
Porque toda la noche estuvimos pescando y no agarramos nada, toda la noche. Y somos expertos pescadores. Esa ha sido nuestra vida. No agarramos nada. Pero en tu palabra, porque creo tu palabra, echaré la red. Pedro se dispuso a creerle al Señor. Era fácil explicarle que echar las redes era por gusto. Dice, Señor, no vamos a agarrar nada, ya pasamos toda la noche. Es lo que nosotros hacemos, hermano. No, pero hazlo otra vez. No, ¿para qué? Si ya lo hice una vez, ya lo vengo haciendo por tanto, y eso no funciona. Hazle caso a Dios. Confía en Él. Recuerda que dijeron los siervos a Naamán: si el siervo de Dios te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote que te metas 7 veces y vas a ser limpio? Créele, hazlo, obedécele. Pedro se dispuso a creerle. Era fácil explicarle por qué no echar la red. Ellos han pasado toda la noche sin tener éxito. ¿Por qué volver a intentarlo? ¿Por qué volver a tirar la red? Ellos como pescadores sabían que pescar de día no prometía buenos resultados. La mejor pesca se hace de noche. Mira, ya la tiramos toda la noche, no agarramos nada. Y hoy es de día. ¿Para qué tirarla otra vez? Créele. Jesús ha dicho: echad vuestras redes para pescar. Pedro, créele. Échala, obedécele. No discutas, no digas nada, hazlo. Créele al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces necesitan decirnos eso a nosotros? Cuando estamos ahí, que sí, que no, que será verdad, que ¿para qué? ¿De qué sirve? Falta que alguien nos grite a los oídos y nos diga: hazlo. Créele a Dios. No lo dudes. No discutas. No digas nada. Pedro, hazlo. Dice Pedro: está bien. Aunque no hemos tenido buenos resultados al intentarlo solos, en tu palabra echaré la red. Te voy a creer. Aunque parezca ir contra la lógica, si tú lo mandas, lo voy a hacer. Te voy a obedecer. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice? Se rompía. Hazlo. Créele. Creer en Dios, hermano. Creer en Dios no significa mayor cosa. Todo el mundo cree en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Hasta el diablo cree en Dios. Pero note la gran diferencia: el diablo no le cree a Dios. El diablo no le cree a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero creer en Dios no significa mayor cosa como creerle a Dios. Como creer este libro, hermano. Como creer lo que dice. Obedecer lo que dice. Eso es lo que funciona. Todo el mundo argumenta la forma de salvación. ¿Por qué? Pues no le cree a Dios. Dios ha dicho que hay que creer en su Hijo Jesús para ser salvo. Todo el mundo dice: no, yo tengo que hacer algo para ser salvo, tengo que portarme bien, tengo que hacer obras, tengo que hacer buenas. Mira, ¿no crees que es más fácil creerle a Dios? ¿Ah? Dice que todo lo que tiene que hacer: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No crees que está más fácil eso que ponerme a trabajar para ganar mi salvación? Está más fácil, hermano. Pero todo el mundo cree en Dios, sí, pero trabajando, portándose bien, caminando de rodillas, haciendo esto, haciendo lo otro, y tantas cosas para poder ser salvo. Mira, mejor créele a Dios. Argumentan el infierno. ¿Cuánta gente argumenta el infierno? No, yo no creo que hay infierno, no creo que la Biblia lo dice, Dios lo dice, es verdad. Es cierto.
Argumenta su mandato de santidad, de separación del mundo. Sed santos porque yo soy santo, dice la Biblia. Argumentamos eso, le ponemos pero a todo eso. Argumentan su mandato de ir y predicar el evangelio, tan claro que está en la Biblia. Y así, hermano, hay tanto argumento. Razón tenía Dios cuando dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Créele a Dios. Él dice que si crees serás salvo. Él dice que si crees no serás condenado. Él dice que hay un infierno. Su palabra es verdad. Y no se olvide de eso, hermano. Creerle a Dios nos mueve a hacer algo. Pero creer en Dios nos mantiene sentaditos, quietos, cómodos y hasta durmiendo. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Es tiempo de comenzar a creerle a Dios, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la veracidad de tu palabra.